ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Empezamos una nueva hora, ya de tarde, ya estamos en la tarde, 12:09. Y la belleza es algo que buscamos todos a cierta edad, ¿no? Suele ser sinónimo de hacerse ciertos retoques estéticos, ¿no? Y lamentablemente en la búsqueda de estos retoques, de mejorar algunas cositas de nuestros cuerpos, algo completamente válido, por supuesto, pues a veces somos estafados, ¿no? A veces doctores que no deberían tener ese título utilizan sustancias no permitidas en nuestros cuerpos y hemos tenido casos recientes, no tan recientes. ¿Han escuchado hablar de este aceite de avión, entre comillas? Se llama técnicamente biopolímeros, son biopolímeros. Esas son las sustancias que están prohibidas por la ley para ser utilizadas en tratamientos estéticos. Sin embargo, hay doctores que las utilizan. Entonces, vamos a hablar hoy día de cuánto daña el uso indebido de estos biopolímeros, que son popularmente conocidos pues como aceite de avión, ¿no? Prácticamente en el tema estético, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles son las sustancias adecuadas para usar en el cuerpo si queremos hacer algún tratamiento de este tipo? Para hablar del tema, tenemos en cabina ya un especialista, Alberto Calvo Quirós. Él es cirujano plástico. Doctor Quirós, Calvo Quirós, ¿cómo está usted? Hola, mucho gusto. Diego. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme en este tema tan importante, ¿no? Que hace mucho daño a la salud. Y para evitar ser estafados, porque ahorita mismo de repente nos escucha alguien que dice, yo quiero hacerme unos retoques, ¿no? En el rostro, y que pueden ir, no solamente estamos hablando de retoques en las mamas o no, en las nalgas, no. Pueden ser en la cara también, o sea, claro. es decir... Es este aceite de avión, que en realidad es un aceite de avión, es un derivado que se usa como aceite en los jets, en los aviones que tomamos para viajar. Claro. También el aceite de avión es uno de ellos. Y también está el metacril, que el metacril es un plástico que está presente en las pantallas de televisor y en el micro en que tú estás hablando, ahí hay metacril. Y eso también lo usan para poner en los cuerpos de las personas, no solo médicos, sino médicos, cosmiatras o personas inescrupulosas, porque también hay buenos y malos, que lo usan para poner en los glúteos, en los senos, en el rostro, en la nariz, para disimular las arruguitas del rostro. Para todo eso se usa esta sustancia que no debe ser usada, que está proscrita de su uso en humanos realmente. ¿Y cómo podemos, a ver, lo primero que se me ocurre que nuestros oyentes pueden estar pensando es cómo podemos identificar o cómo podemos evitar ser víctimas de un pseudo doctor, pseudo profesional que utilice estas cosas y nos promete pues que nos va a poner algo sano cuando en realidad nos va a hacer daño? Lo primero que uno debe hacer es acudir al especialista indicado. En el Perú desde el año 2019 ha salido una ley, y esta ley salió porque el cuerpo, los médicos, muchos cirujanos plásticos intercedieron para que en el Congreso den esta ley que proscribe el uso de sustancias modelantes, es un nombre genérico, modelante porque modela, permanentes en el cuerpo. Okay. Una sustancia modelante permanente es una sustancia que se introduce en el cuerpo y que jamás se va a ir, como la silicona líquida, que no se debe usar, como el metacril, que tampoco se debe usar. Esta ley también decía que las únicas personas que pueden poner una sustancia modelante temporal quiere decir que está un tiempito y se va, como el ácido hialurónico, que sí debe ser usado, solo lo podían poner dos especialidades, los dermatólogos y los cirujanos plásticos. Entonces, si yo como paciente me voy a hacer un tratamiento de este tipo, de poner, por ejemplo, arreglarme las arruguitas del rostro poniéndome un relleno que debería ser ácido hialurónico, solo voy a acudir a un dermatólogo o a un cirujano plástico. Claro, solamente a un profesional. ¿Tiene esto algo que ver con los implantes, por ejemplo, que se suelen poner en las mamas, en las nalgas? Tiene que ver porque son usados como los implantes. Uno ha escuchado desde mucho tiempo que los implantes son de silicona, ¿no? Uno ha escuchado eso. Exacto. Sí. Exacto. Es lo que está en la mente. Lo que está en la mente de la gente. Sí, entonces las personas inescrupulosas usan esa extensión de la memoria
para decir que te están poniendo silicona, pero en forma de inyectable. Y eso está prohibidísimo, porque puede hacer que inclusive hay casos en que la persona puede fallecer en el momento de la inyección. Dios mío. Bueno, nunca pasó en el Perú, pero sí en otros países. O puede ser después, a posterior, por una infección, porque se colocó mal, porque no está en el sitio que debe estar y causa muchos daños a la salud. Eso es lo importante. Entiendo entonces que si es que un doctor, entre comillas, me dice o le dice pues a una mujer que son, o a un hombre, ¿no? Quien quiera ponerse implantes de silicona, claro, le dice, te vamos a poner silicona, pero a través de inyecciones. Eso es una alerta. Eso es una alerta porque es imposible. Ya, es perfecto. Imposible. La otra cosa es el precio. El ácido hialurónico para su uso en personas, imagínate una jeringuita de 1 centímetro, o sea, como la carguita de un lapicero, ¿no? Claro. Es poquitito. Por lo menos debería estar cobrando, y hay que hablar de precio, Sí. entre 800.000 o 1.200 soles. Ese más o menos debería ser el precio de aplicar una jeringuita. Una jeringuita alcanza para ponerse, por ejemplo, en estos surcos que tenemos acá. Al costado de la nariz, de la nariz. Y de la boca, ¿no? Sí. Los surquitos, ok. Pero imagínate, en los glúteos ponen 1 litro. Entonces ahí multipliquemos. Multipliquemos eso. Claro. Y entonces por el precio nos deberían alertar. Si alguien nos dice, te voy a poner por 2.000 soles o por 1.000 soles, es algo imposible, ¿no? Y sobre todo que hace daño a la salud. O sea, hay muchos cambios que suceden. La persona empieza a tener dolores crónicos. La piel se altera, los músculos se alteran. Muchas veces cuando les ponen los glúteos, con el tiempo ya no pueden caminar. Es muy peligroso. El daño es grave. Doctor Calvo, le pido que se quede con nosotros aún. Vamos a ir a una pausa, a escuchar a los anunciantes. Vamos a abrir líneas porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tienen preguntas, tienen consultas sobre ese tema, sobre qué sustancias son dañinas para la piel, pero también sobre cuáles son permitidas para ser usadas. Claro, ¿Le parece? Hablamos de eso después de la pausa. Abrimos las líneas 212-4100, 212-7165 y 0800 2014-0 desde todo el país. Llámanos para cualquier duda. Seguimos hablando acerca del uso indebido de este aceite de avión y las sustancias para las cosméticas para mejorar la apariencia, las que son peligrosas y las que son permitidas. Regresamos en unos minutos en Siempre en Casa. Y 21, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y estamos hablando acerca de cuánto daña, pues parece broma, pero evidentemente daña ponerse aceite de avión para mejorarse estéticamente el cuerpo, ¿no? Ha pasado, no es una broma, es algo que sucede. Comúnmente hay gente que no está autorizada a poner ciertas sustancias y que las aplica de todas maneras, y luego los profesionales, como el doctor que tenemos en cabina hoy, Alberto Calvo Quirós, tienen que estar arreglando, ¿no? Y lamentablemente quedan secuelas. Tenemos llamadas, doctor, claro. Tenemos llamadas para consultas, para cualquier duda que tengamos acerca de ese tema. Sandra, desde Santa Catalina nos llama. Sandra, buenos días, buenas tardes ya. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, Diego, y gracias por tocar ese tema que a mí realmente me tiene un poco intrigada quizás. Porque mira, yo tenía una muy mala experiencia, quizás dos. No solamente es que hay que tener conciencia de que sea un cirujano que te aplique o que la sustancia sea buena, sino es que todos los cuerpos no reaccionan igual. Yo estuve buscando mejorar los surcos de los labios y realmente te dejas guiar a veces por los doctores que salen en la televisión, que son reconocidos, tienen diplomas y todo lo que quieran. Aparte de que no me solucionó el problema, me lo puso peor, porque el ácido hialurónico reaccionó de una forma horrible porque se pinchó la cara. Y el médico, en vez de reaccionar bien, o sea, dijo, no, eso se te hace con masaje, va a regresar a su lugar y todo. O sea, lo que yo pienso es que los cirujanos, aparte de tienes que ir a un doctor que sea cirujano y todo, la gente tiene que tener en consideración que todos los cuerpos no son iguales. O sea, ellos nos tienen que explicar de que la reacción, puede haber reacciones adversas, ¿no? Entonces, ya uno va con mucha más confianza. O sea, yo le pido a la gente de que no solamente es que te dejes guiar por alguien que sale en la televisión, que tiene X, sino que uno vea su organismo y también se evalúe a uno, ¿no? O sea, que el médico cuando tú le preguntes te tiene que responder, porque la verdad que yo, de verdad,
hay muy pocos cirujanos que son honestos y te dicen, mira, si yo te voy a hacer esto, vas a quedar así. Pero, ¿no? O sea, yo pienso que eso tenemos también de que tener en cuenta, aparte del precio, lógicamente, ¿no? Claro, perfecto, Sandra. Oye, Diego, un besote y feliz domingo y buen tema, de verdad. Y dile al doctor a ver qué más podemos hacer, porque a veces los médicos dicen, sí, vas a quedar perfecta como tal persona, pero si tu cuerpo no reacciona igual, ¿qué se puede hacer, no? Gracias, Sandra, por tus palabras y por tu llamada y tu consulta. Y me quedo con una parte que quiero trasladársela, evidentemente, y recordársela al doctor. No todos los cuerpos reaccionan igual. Claro, ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, al momento de evaluar a la persona para decir, oye, eso es lo que necesitas y esto es lo que no? Es muy importante lo que nos dice la oyente. Es Sandra. cierto, Sandra, lo que dices absolutamente, y da pie para dos cosas. Cuando vaya usted al doctor, que tiene que ser específicamente un doctor, un cirujano plástico o dermatólogo, aplicarse ácido hialurónico, que lo abra delante de usted, porque el ácido hialurónico, para que sepan los oyentes, viene en envases cerrados de una sola jeringuita, que se hable como un sachet y que lo abra delante de usted y usted vea inclusive la marca de lo que le están colocando, y también el doctor que le entregue, porque esto es tan importante que viene con una etiqueta para hacer seguimiento a ese producto específico, de esa jeringuita específica que se le ha puesto al paciente. Ajá. Entonces uno va a saber qué pasó con ese paciente si es que hace alguna reacción adversa como hizo la señora. Eso es muy importante, muy importante. O sea, se recaban datos mientras se hace el tratamiento también. Claro, claro, y se tiene seguimiento de lo que uno coloca. El doctor serio que hace eso tiene que hacerlo. Tiene que mostrar. Tiene que mostrarlo, tiene que hacerlo. Y no se debe molestar con eso. Doctor, ¿qué me está colocando? Ustedes pregunten. El paciente tiene el deber y también tiene el derecho para cuidarse de preguntarle al doctor qué cosa le va a colocar. Y ellos tienen que responder, doctor. Así es. Tenemos una llamada más, esta vez Álvaro, desde el INSE. Álvaro, muy buenas tardes. Cuéntanos tu consulta. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos. El avión. Porque, digo, ¿cómo es posible que emplean sustancias para los aparatos que vuelan, no? ¿Por qué tiene que usar en un ser humano? Así es. Igual como esos productos de Frito Light que emplean un derivado del petróleo para conservar los chisitos, todos esos doritos que también son dañinos. Bien. Ahora más, yo quisiera también que las clases escolares empiecen el primer día hábil de abril. En abril. En los años 60. Muchísimas gracias Álvaro. Ya hemos hablado de las clases escolares hace un par de horas, o sea, estás un poquito retrasado, pero entendimos tu queja de cómo puede ser posible pues que pongan el aceite de avión, ¿no es cierto?, Claro, en las personas, ¿no? Lo que sucede es que hay una explicación química para eso. Nosotros los humanos y todas las personas y animales somos derivados del carbono. Y en la tabla periódica de los elementos químicos, el carbono está al costado del silicio. El silicio es muy parecido al carbono. Y si se mezcla, como el carbono se mezcla con hidrógeno y con oxígeno, se va a parecer mucho. Y en eso se basa esta química y estas personas que se puede decir que son malintencionadas, por lo decirlo menos, ¿no? Que es muy parecido, y hay personas que cuando les colocan eso no reaccionan mal a ese cuerpo extraño, pero hay otras que sí. Esa reacción a cuerpo extraño que hace la silicona líquida en el cuerpo puede ser tan inmediata como horas o tan mediata como 20 años, pero siempre va a pasar, siempre va a causar daño. Va a terminar siempre siendo daño, Siempre doctor. haciendo daño. Para ir redondeando, podemos hacer una lista de, digamos, de sustancias que son, ya hemos hablado evidentemente de las que no son adecuadas, las que son dañinas, pero puede mencionarnos cuáles son las que sí podemos usar. El ácido hialurónico, por ejemplo, me estaba comentando. ¿Qué otras sustancias frecuentes para el tema estético se usan y son permitidas? En general, la persona acude al cirujano o al dermatólogo para las arruguitas del rostro, digamos. Y en las arruguitas del rostro usamos unas sustancias de relleno que son el ácido hialurónico, que su uso es muy frecuente y que es muy raro que cause reacciones alérgicas. Inclusive ningún fabricante le dice al doctor, y en todas las medicinas viene un papelito que dice lo que se debe y no se debe hacer. Ahí no dice que sea necesario hacer una prueba de alergia. Esa es una. Y
Botox o la toxina botulínica, que no es un relleno y que no hay que confundirlo, pero se usa para alisar las arrugas del rostro, es otra sustancia de uso muy frecuente. El Botox. El claro. Botox, para las arruguitas de las patas de gallo, del entrecejo, del ceño. Lo que es importante es que el paciente nunca debe pedir un relleno permanente, o debe parar la oreja cuando le digan la persona que le está poniendo, que inclusive, como te decía fuera de cámaras, estos rellenos los hacen inclusive en los centros de belleza, en los salones de belleza, o cosmiatras, pero cosmiatras, hay muy buenas cosmiatras que hacen su tratamiento perfecto, pero hay otras que también no lo hacen bien y se aprovechan de la gente. Uno no debería hacerse este tipo de tratamientos en un centro, digamos, que va a elegir en su casa y hay una cosmiatra. Jamás. No. Jamás. Ok. ¿Por qué? Porque los productos inyectables solo los puede hacer un médico. Ok. Jamás una persona no médica. Ok, perfecto. Doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico, director del Centro de Arte y Ciencia Quirúrgica. Gracias. Muchísimas gracias por su visita siempre en casa y sus respuestas siempre tan iluminadoras. Ay, muchas gracias. Y si puedo Sí, hacer claro. dos cosas. Rapidísimo. Dos cosas rapidísimas. Una, que no se apliquen jamás sustancias que estén permanentes en el cuerpo. Segundo, tiene solución, pero solución parcial. Se puede retirar todo esto del cuerpo. Tiene que hacerlo un cirujano plástico entrenado. En el Perú hay unos cuantos. Pero siempre va a quedar una huella. Así es que siempre es mejor prevenir que lamentar. Mejor evitar. Sí. Apuntamos que es mejor prevenir que lamentar. Muchísimas gracias, doctor Calvo. Son las 12:30. Escuchamos el resumen de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa.